Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Dios nuestro Señor por convocarnos aquí a todas y a todos, y de manera particular quiero dar gracias al Grupo de Género e Igualdad de la CEPAL, que ha tenido la delicadeza de invitarme para compartir este espacio. Vamos a comenzar a recorrer este camino junto con las mujeres y también otros varones que han acompañado a Ignacio en esta naciente compañía de Jesús. Es importante que nos situemos a dónde vamos y delante de quién estamos. Es una invitación que Ignacio hace en los ejercicios espirituales. Y si nosotros nos preguntamos a dónde vamos, y vamos a nuestro aquí y a nuestro ahora. ¿Y delante de quién estamos? Estamos delante del mismo Dios que acampó, del mismo Dios que habitó en la vida de Íñigo López de Loyola, y es el mismo Dios que hace templo en cada uno de nosotros y de nosotras. Es el Dios de la historia que nos sigue habitando. ¿A dónde voy y a qué voy? En este espacio concreto queremos recorrer un camino de Íñigo, de Ignacio, junto a esas primeras compañeras de ruta, de camino, que fueron formando parte del entramado de la gran riqueza y el gran afluente que tiene la espiritualidad ignaciana, tanto ayer como hoy, después de 500 años. Para ello es fundamental ubicarnos donde está Íñigo, donde se gesta Ignacio, y se gesta en el mundo del siglo XVI. Nosotras hoy lo contemplamos desde este mundo, desde esta etapa que nos toca habitar, vivir. De manera particular tenemos que ver que Íñigo ha nacido en la península ibérica y ha habitado en una Europa del siglo XVI y de manera particular del siglo de oro español, con un modo de gobierno de grandes realezas, de grandes reinados, nada más ni nada menos que bajo el imperio de Carlos V y también de Felipe II. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a oír, vamos a mirar, vamos a contemplar a un varón del siglo XVI. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde las fuentes ignacianas. Vamos a beber de esas fuentes, son los documentos que están recolectados, recapitulados, guardados en Monumenta Historica Societatis Jesus. En ellos vamos a encontrar el texto llamado autobiografía, que no es ni auto, ni es bio, ni es grafía. Pero así han escogido llamarlo los primeros compañeros de Ignacio, y nosotros lo vamos a seguir llamando así. También vamos a acudir, para documentar toda esta información, a las actas patris que fueron escritas a partir de 1553. Vamos a recurrir también a otras fuentes, como son la de los primeros compañeros Laínez y Polanco. Polanco tenemos que destacar que ha sido una persona muy cercana a Ignacio, porque fue el primer secretario de la Compañía de Jesús, una persona que ha estado en el día a día compartiendo en Roma junto a Ignacio. También vamos a recurrir a los documentos escritos por Rivadeneira, a los procesos de Inquisición y de beatificación, y también al gran y frondoso epistolario ignaciano. Tenemos que destacar que es el conjunto de documentos mejor conservado del humanismo. Son casi 6.700 documentos, no todos son cartas, sino que hay otros documentos allí también.
Y aquí vamos a encontrar que se han conservado 90 cartas a mujeres y 50 cartas escritas por mujeres. Eso no significa que no hayan existido más intercambios de cartas entre Ignacio, los primeros compañeros y las mujeres, sino que estas han sido recolectadas, archivadas. Lo que importa, vuelvo a repetir, que todos estos documentos están conservados en el gran Monumenta Histórica Societatis Jesús. Acá vemos los dos primeros tomos de esta gran colección. Vamos a ver, oír, mirar y contemplar a un varón desde lugares y tiempos. Entonces ahora vamos a volar con nuestra vista imaginativa a Loyola y nos vamos a situar entre los años 1491-1506. Aquí nos vamos a encontrar con las mujeres en la familia de Íñigo. Como sabemos, un hombre de su época vivía en la Casa Torre de Loyola, que aún se conserva, y ahí nos vamos a encontrar con su madre de leche, con sus hermanas y con su cuñada Magdalena de Araoz. La madre, María Sáenz de Licona, es una mujer de la cual nosotros sabemos muy poco. Lo que se han conservado de ella están guardados en Monumenta Histórica Societatis Jesús y son afirmaciones como cerca, estimado, aproximado, por ejemplo, el año de nacimiento de esta mujer, que dice que nació aproximadamente en el año 1447. Sí dicen que es hija de María Zarauz y de Martín García de Licona, que se ha casado con el padre de Ignacio, al cual es llamado Beltrán Yáñez de Loyola, el 13 de julio de 1467. Estos son datos, este dato particularmente está recogido de las actas matrimoniales. La mayoría de las documentaciones que nosotros vamos a hacer referencia de las mujeres en la familia de Ignacio son gracias a esa documentación que son las actas matrimoniales. Recordemos que la mujer en esa sociedad contaba poco. Entonces, la manera en que nosotros podemos saber si existieron es recurrir a las actas matrimoniales. Esa es una documentación muy seria. Entonces, han quedado recogidos todos estos documentos en los archivos de Azpeitia y de Azcoitia. Entonces, desde ahí se toman estos datos. Lo que nosotras sabemos es muy poco de la mamá. Sabemos que murió cuando Ignacio era muy pequeño. No tenemos la certeza si murió al nacer Ignacio o murió, como dice Polanco, alrededor de los 7 u 8 años de vida de Ignacio. Más allá de estos datos, nosotros tampoco tenemos la certeza de cuándo ha sido el año de nacimiento de Íñigo. Algunos dicen que fue en 1491, otro en 1493, o en 1495 o 1496. Si no tenemos certeza del año en que nació Ignacio, menos certeza tenemos de la fecha de nacimiento de Ignacio. Todos son aproximaciones, afirmaciones más bien que nacieron de una especulación. Sí sabemos que la madre de Ignacio muere hacia 1501. Respecto de la existencia de la madre de leche o de la matrona o de la mujer que ha amamantado a Ignacio llamado María de Garín, esto es algo que físicamente sí podemos como comprobarlo, porque la casa que nosotros estamos viendo en la presentación todavía existe dentro del vecindario de la Casa Torre de Loyola, la parte de la casa que todavía se conserva, que la Compañía de Jesús conserva en Loyola. Y a pocas cuadras, a pocos pasos de la Casa Torre, se encuentra la casa de María de Garín, de la familia.
allí esta mujer y sus familiares son los que también atestiguaron cuando los jesuitas fueron a buscar la documentación para la beatificación de Ignacio. Esta mujer amamantó a Ignacio. Esta mujer cumplió con una función de madre de leche de Ignacio. Probablemente Ignacio también haya compartido la vida con los hijos de María de Garín. Acá de vuelta volvemos a esta especulación. María, la mamá de Ignacio, murió al nacer Ignacio y por eso María de Garín tuvo que amamantarlo, o esta mujer, María, después de tener 13 hijos, porque dicen que Ignacio era el menor de 13 hermanos, pero nosotros no tenemos la certeza de que entre hermanos y hermanos de Ignacio tal vez hayan nacido otros hijos de esta mujer y no llegaron a vivir. Eran casi normal que los embarazos no llegaran a término, pero eso no está registrado en ningún lugar. Sí se dice que Ignacio era el menor de 3 hermanos. Una mujer que tuvo 13 hijos, es muy probable que no haya podido amamantar a su Benjamín. Entonces, ahí podemos otra vez volver a las especulaciones. Pero sí sabemos que esta mujer ha cuidado, ha estado con Ignacio en esos primeros años de vida. Acá vamos a detenernos un segundito, nada más, para ver cómo un mismo dato histórico tiene diferentes perspectivas e interpretaciones de acuerdo a dónde nosotros nos situemos. Si nosotros nos paramos desde el ámbito psicológico, podemos hacer muchas especulaciones respecto de esta herida que pudo haber tenido Ignacio en su primera infancia a raíz de la pérdida temprana de su madre. Entonces podemos sacar muchas conjeturas y podemos hacer muchas apreciaciones respecto a Íñigo y a su afectividad. Pero si nosotros nos paramos desde el ámbito histórico, como por ejemplo lo hace García Mateos, él va a decir que uno puede hacer muchas fantasías en torno a una fantasía si nosotros nos paramos desde el psicoanálisis. Bueno, él hasta incluso llega a decir que esas conjeturas que se pueden sacar son pura ciencia ficción. Bueno, podemos estar más de acuerdo con la mirada psicológica o más de acuerdo con la mirada histórica. Cada uno de nosotros también va teniendo una mirada porque cada uno de nosotros, cada una de nosotras está parada desde un lugar. Y desde ahí vemos, miramos a la historia y a los demás. Las hermanas de Íñigo. Las hermanas de Íñigo pasa lo mismo que ha pasado con lo de la mamá de Íñigo, no aparecen. Entonces, todo esto, nosotros lo que sabemos es que sus nombres están recogidos en los documentos, especialmente, vuelvo a repetir, en las actas matrimoniales. Entonces, ahí sí tenemos un elenco de nombres que están, ustedes los están viendo en la pantalla. Entonces, se dice de estas mujeres, así como se dijo de la mamá de Ignacio, con quién se ha casado, y lo que no va a decir ni mucho, ni qué vida llevaron, no se puede saber mucho más. Ni siquiera sabemos qué lugar ocupaban dentro del grupo de hermanos. Pero acá, así como nosotros no sabemos qué lugar ocupaban en la familia, porque claramente la mujer sociopolítica, culturalmente, no contaba, no sabemos tampoco de los hermanos de Íñigo en qué lugar estaban. Sí sabemos cuál era el mayor, pero no sabemos qué lugar ocupaban los otros. Si era el tercero, el segundo, etc. Sí sabemos que Ignacio era el menor. Entonces es muy curioso que Íñigo en la autobiografía no haya contado esto. Hay un silencio sobre estas mujeres muy llamativo, pero también
es llamativo que no nombre con el nombre, valga la redundancia, a los hermanos varones. Tampoco nombra a la mamá, tampoco nombra al papá. Nos vamos a trasladar de Loyola a Arévalo y a Navarra. Sabemos que en 1505 Ignacio deja Loyola. Como ustedes saben, Velázquez de Cuéllar era el contador mayor de la corte y podría ser como un ministro de Economía de alguno de nuestros países. Y este señor le ofrece la posibilidad a la familia de Loyola para, tal vez por un reconocimiento de fidelidad a la constancia con que la familia de Loyola servía la corona de Castilla, y entonces le ofrece a los papás de Ignacio la posibilidad de becar a alguno de sus hijos en Arévalo para que pudiera recibir una formación de tipo administrativo, caballeresco, todo el mundo de la finanza, de las cuentas, y también de la escritura, como es la secretaría y las copias de documentos. Esa es la formación principal que ha recibido Ignacio en esos 16 años que estuvo al servicio de la corte, hasta que él cae herido en Pamplona en 1521. Por lo tanto, la formación, podríamos decir que la formación que primero Ignacio recibe no es de orden militar. Recibirá nociones relacionadas a tácticas y estrategias militares, a organización de un ejército, eso es evidente. Pero lo que le aportó principalmente Arévalo y Nájera fue de una dimensión burocrática administrativa. Y como podemos ver aquí en la presentación, esta es una cita con la cual comienza el texto llamado Autobiografía y dice hasta los 26 años de su edad. Entonces nosotros podemos suponer que en estos años Ignacio se enamoró. Sería lo normal, ¿no? Que un hombre de 26 años se enamore. Ahí Ignacio tenía un entorno de mucha relación, de muchos vínculos. Entonces, cuando Ignacio cae herido en Pamplona y lo trasladan a Loyola, ahí comienza este relato a decir que Ignacio tenía 26 años. Un hombre, un varón, en esa época, de 26 años, ya era una persona mayor, porque se acostumbraba en la época a que los matrimonios sucedían en los varones alrededor de los 16, 17 años, en la mujer un poco más temprano, 15, 16 años. Entonces, en todo ese tiempo, es probable que Ignacio se haya enamorado. Tal vez se piensa que al estar tanto tiempo en Loyola, en ese tiempo de recogimiento, de quietud y de silencio, él va a evocar a alguna de estas mujeres que él ha conocido en la corte. Por eso ahora vamos a hacer otro desplazamiento con nuestra vista imaginativa y también con la memoria de nuestro corazón, y vamos a regresar con Ignacio herido de bala de cañón desde Pamplona a Loyola. En Loyola vamos a encontrarnos con un Ignacio que vuelve rendido de esa batalla, y lo vamos a ubicar en el año 1521. Bueno, nosotros estamos celebrando todavía ese gran acontecimiento en la vida del de Loyola. El acontecimiento de haber sido herido por una bala de cañón. Y ahí parece que comienza toda la historia. Entonces, estamos otra vez en la casa torre de los Loyolas. Acá en la imagen nosotros vemos el escudo y la alusión a la Santa Casa, y ahí nos vamos a encontrar que va a aparecer, sí, en el texto de la autobiografía, la mención a una mujer y a una señora, le llama Ignacio de manera particular, y son el grupo de mujeres en la fantasía de Ignacio. Ignacio habla en singular, él se refiere a una señora de sus pensamientos. Entonces, en la autobiografía dice que esta alusión a la señora de sus pensamientos era que le llevaba a pensar en ella 2, 3 y 4 horas sin sentirlo,
imaginando lo que había de hacer en servicio de esa señora. Todo lo que él iba a hacer para llegar a esta señora, para conquistarla a esta señora. Y que estaba tan enamorado que no miraba cuán imposible era para alcanzar a esta señora. ¿Por qué? Porque dice que esta señora no era de vulgar nobleza. No era ni condesa ni duquesa. O sea, se ve que tenía un alto rango. Lo que nosotros vamos a seguir preguntándonos es quién era esa señora. Bueno, Ignacio no lo va a decir. Entonces otra vez vamos a recurrir al recurso de la especulación. Hay un vacío muy grande respecto de esto. Pero él dice que lo pasaba muchas horas en su convalecencia pensando en esta señora. Entonces, siguiendo al historiador contemporáneo García Hernán, él en el 2012 va a sumar un nombre a la lista, al elenco de estas mujeres que los jesuitas fueron, los jesuitas y los historiadores van especulando respecto de quién podría ser. Una de ellas podría ser Leonor de Austria. ¿Quién era Leonor de Austria? Nada más ni nada menos que la hermana mayor de Carlos V, del emperador. Entonces, acá vemos la audacia de Ignacio no llegaba solamente a la audacia y a la estrategia que él podía tener con su mente para conquistar tierras, sino también para conquistar una dama. Ella, doña Leonor de Austria, era también reina de Portugal y de Francia. También podemos hablar de Catalina de Austria. Catalina de Austria también entra dentro de estas hipótesis, que bueno, hay también aproximaciones también, no solamente a Catalina de Austria, que era hija de Juana la Loca y la hermana menor de Carlos V, también se cree que así como Ignacio pudo haber conocido en la corte a Catalina de Austria, a Leonor de Austria, también él, entre esta señora, pudo haber sido algunas de estas mujeres que de alguna manera estaban relacionadas con la corte. Entonces, una de ellas probablemente haya sido Germana de Foix. Germana de Foix era nada más ni nada menos que la segunda esposa de Fernando el Católico. Fernando el Católico estuvo casado en primeras nupcias con Isabel la Católica. Él enviuda y se casa con Germana de Foix, sobrina de Luis XII de Francia. Entonces, estas son las especulaciones. La última adquisición en el elenco de las especulaciones es la que yo hacía referencia al historiador García Hernán, que es María Esperanza de Aragón. ¿Quién es María Esperanza de Aragón? Es la hija natural del rey Fernando, el católico, una religiosa en el monasterio de María de García en Madrigal. Bueno, Ignacio, al parecer, visitó este monasterio y allí tuvo contacto con María Esperanza de Aragón, hija ilegítima del rey Fernando. Entonces, hasta ahí podemos decir algo. Ponemos estos nombres aquí como para tener idea de un elenco de relaciones que tal vez Ignacio tuvo estando en la corte. Pero la verdad, a fondo no construyen en la historia ni en nuestra espiritualidad, pero simplemente como para tener idea de la riqueza del mundo de relaciones que Ignacio ha tenido a lo largo de su vida, hasta los 26 años. Volvemos otra vez a mencionar a una gran mujer dentro del entorno familiar. Y acá la mencionamos recién ahora a Magdalena de Araoz, porque Magdalena de Araoz es una mujer muy importante. Ella se casó con el segundo hermano de Ignacio y siempre tuvo un particular aprecio, y eso va a constar hasta que Ignacio va a estar en Roma, porque había una diferencia de edad entre Magdalena de Araoz y Ignacio.
¿Cuándo se encuentran ellos y comparten mucho tiempo? Justamente en este momento. No nos olvidemos que estamos en Loyola y estamos acompañando a un Ignacio convaleciente. Entonces, en esa convalecencia, esta mujer era la anfitriona de la casa. Ella estaba cuidando la casa de la familia y estaba también pasando muchas horas con Ignacio convaleciente. Esta mujer es la que, en respuesta del pedido de Ignacio a querer tener libros de caballería para pasar sus horas de convalecencia y matar el aburrimiento, porque obviamente no existía ni el Instagram, ni el YouTube, ni nada por el estilo, ni Netflix. Entonces, él quería pasar las horas leyendo libros de caballería. O no encontraron en la casa libros de caballería, o esta mujer, por alguna razón, decidió alcanzarle la vida de Cristo y la vida de los santos. En la imagen que nosotros vemos en la presentación es una fotografía sacada de la Casa Torres. Si nosotros visitamos en la actualidad Loyola, vamos a encontrar esta vitrina en la cual se exponen estos dos libros, la vida de los santos y la vida de Cristo, que ha leído Ignacio. Son libros de santos, libros de devoción, y todo empezó por el hecho mágico de leer. Ignacio comenzó a leer, y en la lectura fue encontrando también abrir un libro, abrir otro libro. En las fantasías que él iba teniendo también se fueron entremezclando con la lectura que iba leyendo y que él iba alcanzando también a través de estos libros. Entonces, por eso vamos a decir que en la lectura que él fue teniendo, también iba distinguiendo cuáles eran los sentimientos, cuáles eran los pensamientos, que podemos decir que acá se fue gestando también la distinción entre sentimiento, pensamiento y emoción. Podemos decir que acá se empezó a gestar de alguna manera el discernimiento en Ignacio. Voy a hacer una aclaración. Los libros de caballería, como muchos a veces pensamos, que eran libros superficiales, lejos de ellos están si nosotros acudimos, por ejemplo, a la lectura del Amadís de Gaula, que él pudo haber leído en Arévalo. El Amadís de la Gaula es un libro de caballería, sí, pero que tiene muchos valores y muchas enseñanzas muy provechosas y muy constructivas. Entonces, la afectividad, el intelecto de Ignacio se fue enriqueciendo en esta estancia que él tuvo en Arévalo, sobre todo. Y aquí se viene a completar con la lectura de otros libros que empiezan a ganar el corazón de Ignacio. Aquí se gesta esa determinación que tiene Ignacio de ir a Jerusalén. ¿Para qué Ignacio quiere ir a Jerusalén? Para vivir como vivió Jesús, para habitar en el lugar que habitó Jesús. Entonces va a ir mutando, si se quiere, sus deseos, sus anhelos. Va a pasar de ese gran deseo de servir a la dama de sus sueños a servir al rey. Entonces acá empieza un modo nuevo de relación en Ignacio, y todo ello gracias a esta gran mujer, Magdalena de Arauz, confidente, amiga, cuñada, una figura tal vez materna, fraterna, que Ignacio ha tenido en sus primeros años. Magdalena de Arauz va a ser reconocida no solamente por Ignacio a través de muchas cartas, sino también por los compañeros de Ignacio. Con eso se va a ir documentando que esta mujer fue alguien importante para la compañía de Jesús, conocida dentro del entorno de Ignacio y los primeros compañeros. Y aquí vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar hasta Manresa. En Manresa sabemos que Ignacio estuvo en 1522. Antes Ignacio pasó por Montserrat, en el cual ha estado un tiempo, y después se fue a Manresa. Pero nosotros llegamos rápido a Manresa en 1522, en un momento donde Ignacio ya está bastante comprometido con
con su crecimiento espiritual. Ignacio está determinado a seguir a Jesús. Entonces, aquí él se va a encontrar con las primeras compañeras, podemos decir, que se llaman les Íñiguez. Y les Íñiguez es porque vienen como de la derivación de Íñigo. Acá tenemos que otra vez hacer una salvedad. Íñigo, hasta 1948, él se llamaba Íñigo Oñás de Loyola, Íñigo García de Loyola o simplemente Íñigo. ¿Cómo sabemos esto? Por la manera en que él firma las cartas. En 1948 empieza a mantener el nombre de Ignacio de manera más sostenida y ya después va a firmar Ignacio, simplemente Ignacio, Ignacio de Loyola. Entonces, por eso es que a este primer grupo de mujeres se les llama les Íñiguez. Y aquí tenemos datos que son muy bien documentados, que son a través del testimonio del hijo de Inés Pujol o Inés Pascual, que es una de las primeras compañeras de Ignacio, una de las mujeres que ha conocido a Ignacio en esta etapa de Montserrat. Entonces, el testimonio de este hijo es que él hace alusión que su madre estaba en la ciudad de Manresa, 7 leguas de Barcelona, por los negocios. Esta mujer, junto a su marido, eran empresarios textiles. Vivían en Manresa, pero también tenían casa en Barcelona. Entonces, acá hace alusión al monasterio de Montserrat y estando al servicio del hospital de Manresa y sirviendo a los más pobres en Manresa, los hospitales eran lugares de hospedaje también para los peregrinos, para la gente que no tenía techo. Entonces es bastante llamativo que este grupo de mujeres que se dedicaban a la pastoral social, podríamos decir, se encuentran con Ignacio, con este peregrino, y acá está documentado que le sale al encuentro a esta mujer con su grupo de amigas, un pobre todo vestido de sarga, es la descripción que está plasmada en la imagen, y desde ahí también los artistas se inspiran un poco como para hacer un rostro lo más parecido al que Ignacio pudo haber tenido en ese momento. Entonces van describiendo un poco fenotípicamente cuáles eran los rasgos de Ignacio. Sobre todo dice de gran modestia en los ojos, que apenas lo alzaba del suelo y que venía muy cansado y cojeando de la pierna derecha. Entonces, acá Ignacio otra vez lo vamos a reconocer por medio de su herida. Ya que estamos celebrando el año ignaciano, los 500 años de la herida, acá nos volvemos a encontrar en Manresa con esta secuela de la herida de bala de cañón. Entonces es curioso que en este primer contacto con el que se inicia, con esta mujer, y que se va a mantener, que esto es lo más valioso, lo más hermoso, que este contacto se va a mantener por muchos años. O sea, Ignacio va a estar en Roma y va a seguir manteniendo por correspondencia una amistad, una relación con Inés Pascual. Entonces, la documentación de primera mano que nosotros tenemos es el relato, el testimonio del hijo de Inés Pascual. Entonces hay detalles muy lindos que están documentados, que dan cuenta de la acogida que le han brindado Inés Pascual y su grupo de amigas, les Íñiguez, que hay datos, por ejemplo, hasta de la cena que le han ofrecido esa primera noche en el hospital a Ignacio. Y entonces, y al día siguiente, dice, entonces no es que solamente fue una acogida de una noche, sino y a los siguientes días. O sea, Ignacio fue teniendo
ese beneficio de hospitalidad, de cariño, de acogida, también de escucha. Y acá el hijo dice, en los 4 o 5 años que estuvo en París, lo proveía mi madre con cambios de 100 ducados cada año para libros y sus gastos y a su gusto. No solamente Inés Pascual y el círculo de Inés Pascual, el grupo de Inés Pascual, han ayudado a que Ignacio se mantuviera en París, sino que también, como vamos a ver que otra mujer como Isabel Roser va a colaborar con la estancia de Ignacio en París, y otros bienhechores que eran familias, varones, mujeres, presbíteros, laicos, como de todo, van a formar parte de esa red de sustento económico de Ignacio en París. Ignacio no ha estudiado en cualquier lugar, ha estudiado en una alta casa de estudios y para eso se requería dinero. Bueno, volvemos otra vez, ese es el amor puesto más en obras que en palabras. Acá el hijo da testimonio de que Inés Pascual no solamente acogió a Ignacio en Manresa y creyó en sus intuiciones espirituales, y lo escuchó y probablemente compartió, y sin lugar a duda también Ignacio compartió con estas mujeres esa labor apostólica, ese amor por los más pobres, sirviendo en el hospital de la Magdalena concretamente, sino que ha estado, digamos, con estas mujeres compartiendo la fe y la vida y la cotidianidad. Pero es un vínculo, vuelvo a repetir, que ha durado por muchos años. Este es el elenco de mujeres que ha acompañado a Inés Pascual y están los nombres. Eso es lo valioso, que gracias a la labor silenciosa de muchos jesuitas que han gastado horas y horas en la secretaría. Uno de ellos ha sido Polanco. Han recuperado, guardado, conservado los documentos que nosotros tenemos hasta hoy. Y en esa documentación aparecen los nombres de estas mujeres, o sea, no son mujeres anónimas. El círculo de Inés Pascual tiene nombre y apellido. Acá vamos a acercarnos a otra gran mujer que el texto de la autobiografía la menciona, que había en Manresa en aquel tiempo una mujer de muchos días. Acá otra vez el que va a poner nombre a esta mujer de muchos días va a ser el historiador García Hernán. A esta mujer de muchos días, que ha sido una mujer muy conocida, y es una mujer a la que podríamos decir una mujer sabia, una mujer profundamente espiritual, de la que Ignacio dice que lo ayudó mucho en la escucha espiritual. Él atribuye que ha sido la persona que más ha contribuido a su crecimiento espiritual. Podríamos decir que ha sido una de sus acompañantes espirituales. Sin embargo, podemos preguntarnos qué pasó que Ignacio no le dijo el nombre a González de Cámara para que formara parte de la autobiografía el nombre de esta mujer. ¿Por qué simplemente dice que había en Manresa una mujer de muchos días y no dice el nombre? García Hernán dice que el nombre de esta mujer es la Beata de Santo Domingo o la Beata de Piedrahíta. Esta mujer, una beata que podría haber tenido unos tintes de alumbrada, también conocida en los círculos de Alcalá, en los círculos espirituales de oración de los diversos sitios de España. La Inquisición la vigilaba muy de cerca y la conocía. Pero las amistades que ella tenía amistad concretamente con la duquesa de Alba, y esto nos consta por la pintura que estamos viendo en la proyección,
Hay un cuadro que está en el Museo del Prado en París, perdón, en el Museo del Prado en Madrid, es el encuentro entre la duquesa y la beata. Entonces, esta mujer, si estaba acusada, digamos, o no sé si acusada, pero sí observada por la Inquisición, estaba muy protegida por la realeza. Entonces, el tener esta vinculación con la realeza ha hecho que esta mujer, si bien era muy conocida, no tenía problemas, problemas mayores, digamos. Entonces estaba protegida. Lo importante acá es el vínculo que esta mujer tuvo con Ignacio. Y pasamos rápidamente de Manresa a Barcelona, en una ciudad donde Ignacio ha estado en 3 momentos concretamente, en 1523, en 1525, 1527. Ignacio en una carta dice, más que ningún otro pueblo en esta vida. ¿Por qué dice esto? Porque en Barcelona también tiene, como ya he mencionado anteriormente, Casa Inés Pascual, en el barrio gótico de Barcelona. Inés Pascual estaba muy cerca de la Catedral de Barcelona, cerca del convento de los agustinos, había varios conventos ahí alrededor. Inés Pascual, después como vamos a ver un poquito más adelante, aquí concretamente sabemos cuándo murió Inés Pascual, sabemos que fue asistida por el primer provincial de la Compañía de Jesús en España, y que fue enterrada en el convento de los agustinos de San Martín. Se cuenta que los jesuitas quisieron comprar esta casa, pero los agustinos le ganaron de mano y compraron ellos, y en el convento de los agustinos está enterrada Inés Pascual. Junto con esta mujer vamos a encontrarnos con otra gran mujer que se llama Isabel Roser. Esta mujer, Isabel Roser, junto a su marido, se dedicaban también a la industria textil. Y esta mujer sí que literalmente le ha salvado la vida a Ignacio, y de ahí es la expresión esta: os debo más que a cuanta persona en esta vida conozco. ¿Y por qué dice esta mujer esto? Porque una vez se cuenta que Ignacio estaba pidiendo limosna en la escalinata de la Basílica de San Justo y San Pastor, y un día, como otros tantos, Isabel y su marido salían de la misa, y Isabel le llama la atención un mendigo que estaba ahí, un mendigo nuevo, pero un mendigo bastante especial. Su mirada le llama la atención, su cara, y ese es un dato curioso porque es como que el resplandor del rostro de Ignacio, la luz de su mirada, llama la atención de esta mujer que estaba acostumbrada a ser caritativa con los tantos mendigos que andaban en esos lugares. Lo que se cuenta es que su marido era bastante ciego, y ella le relata esto de que le llamó la atención. Entonces el marido le dice que por qué no lo invita a cenar. Entonces lo invitan a comer a la casa, y es el primer contacto que Ignacio tiene con Isabel Roser. Y ahí comenzaron a hablar. Ignacio le cuenta este deseo que él tenía, que anidaba en su corazón, que lo traía ya desde Loyola. Ignacio, que su determinación estaba en querer llegar a Tierra Santa, pero no suele decir que él quería ir a Tierra Santa, sino que él hablaba de llegar hasta Venecia. Entonces, Ignacio siempre menciona que quiere ir a Venecia, y le dice que él quiere ir a Venecia y que ya había comprado un billete para ir a Venecia, y le cuenta en qué tipo de barco quería ir a Venecia. Resulta que esta mujer, muy sensata, que conocía también de barco por la exportación de su empresa, le dice que cambie de barco porque ese barco no era seguro.
Ignacio, con idas y vueltas, no quería aceptar ese regalo, pero termina accediendo y el barquito en el que él pensaba ir se hundió. Desde acá podemos decir que claramente él le debía la vida a esta mujer. Entonces, en torno a Isabel Roser, como ya hemos mencionado, en torno a Inés Pascual, eran mujeres que se reunían para servir a los más pobres, para ir nutriéndose de su vida cristiana, de su seguimiento a Jesús, de manera concreta en esa sensibilidad que estas mujeres tenían. Entonces, probablemente aquí también en Barcelona, Inés Pascual y su círculo, Isabel Roser y su círculo, acá tenemos en la pantalla el elenco de nombres que conformaban el círculo de Inés Pascual y de Isabel Roser, vemos cómo iban contribuyendo, no solamente al alimento espiritual de Ignacio, al alimento afectivo de Ignacio, sino también a la manutención de Ignacio. Y vamos a tener un tercer círculo de mujeres. Acá nos vamos a encontrar con este tercer círculo de mujeres que van a pertenecer a las mujeres de la vida religiosa. Acá vemos en la pantalla 3 conventos. ¿De quiénes eran estos conventos? Uno de los conventos era de las Jerónimas, entonces acá está documentado con quienes se relacionaba Ignacio en estos conventos. ¿Por qué Ignacio se acerca a estos conventos? Tengamos en cuenta que acá Ignacio es laico. Laico, sin estudios, no tenía estudios teológicos, más que esa formación que él ha recibido en Arévalo y en Nájera. Entonces son conventos a los cuales él se acercó. También tengamos en cuenta que en esa época las mujeres podían consagrar su vida a Dios en los conventos de clausura, por lo tanto no salían, estaban recluidas en monasterios. Por lo tanto, Ignacio se acercó a estos monasterios. Se acercó a estos monasterios porque veía una necesidad de una reforma interna de estos monasterios. Aparentemente estaban muy relajados, habían perdido la esencia, y él sentía el llamado, la vocación a recuperar las fuentes, a recuperar el sentido del por qué estas mujeres habían ingresado a la vida religiosa. Entonces, vemos de alguna manera estas documentaciones que han quedado, pero sobre todo las documentaciones quedaron grabadas, digamos, por el intercambio de cartas. Y hay cartas, una de ellas muy famosa, en un intercambio de cartas con Teresa Rejadel. Las cartas que han intercambiado Ignacio con Teresa Rejadel, él ya estando en Roma, son unas cartas muy valiosas de una aplicación muy práctica del discernimiento espiritual en la vida concreta de una persona. En este caso, esta persona tiene nombre y apellido. Es una carta pastoral, podríamos decir, una carta de aplicación práctica. Por lo tanto, él escribe desde Venecia a Teresa Rejadel y en esa carta le pone clarísimo claves personales, pastorales, del discernimiento de los ejercicios, contada y explicada, digamos. Otro suceso que es muy importante, pero que tampoco está documentado en ese texto llamado autobiografía, es él ha vivido una situación bastante simpática, por así decirlo, en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en el convento de las Dominicas. Aquí, al parecer, Ignacio invita a las religiosas
a que dejen de tener unas pláticas que parece que acostumbraban a tener con frecuencia en las tardes, me imagino, con un grupo de varones, un grupo de muchachos que las visitaban, que las cortejaban, etc. Ahí también podemos dejar volar nuestra imaginación. Lo que sí está documentado es que este grupo de varones, cuando las mujeres empezaron a escuchar a Ignacio, a darse cuenta de que tenían que recuperar su relación con Jesús, recuperar su capacidad de silencio, su capacidad de oración y volver a centrarse, o podríamos decir, cuando estas mujeres empezaron a ordenar sus afectos, se fueron dejando de tener estas pláticas, estas conversaciones banales, por así decir, con este grupo de muchachos. ¿Qué les pasó a este grupo de muchachos? Se enojó mucho porque se les acabó el pasatiempo y se enojaron concretamente con Ignacio. Lo buscaron a Ignacio y le pegaron una buena paliza. Ignacio ha estado convaleciente como 3 días hasta que se recuperó. Al parecer, después, hasta Ignacio llegó a recibir los últimos sacramentos, o sea, la paliza fue contundente hacia Ignacio. Dicen que estos muchachos después se acercaron, le pidieron perdón y se reconciliaron con Ignacio. Llama la atención que este dato tampoco quedó documentado, Ignacio no lo ha contado. Entonces, lo que sí es importante que tengamos en cuenta que esto que Ignacio comenzó a hacer en Cataluña, esta reforma desde adentro de los conventos, también después la primera compañía de Jesús lo va a tomar como una prioridad dentro de sus apostolados. Voy a hacer una salvedad. La reforma interna de los conventos que Ignacio y la primera compañía de Jesús hacen no son solamente de las mujeres, sino de todo tipo de conventos. Había muchos conventos que habían perdido su centro, habían perdido su principio y fundamento, podemos decir. Entonces, hasta que llega el Concilio de Trento, que va a llamar la atención y va a invitar a los conventos a volver a sus fuentes, los jesuitas, a través de los ejercicios espirituales, inician una reforma de adentro hacia afuera de la vida conventual, tanto masculina como femenina. Vamos a viajar, nos vamos a desplazar hasta Alcalá. Ignacio va a Alcalá, él ya comenzó de alguna manera a estudiar en Cataluña, a estudiar en Barcelona, y movido por ese deseo de estudiar, de formarse, Ignacio se va a una ciudad universitaria. En esta ciudad universitaria, Ignacio, si bien estaba con el propósito de estudiar, Ignacio nunca estudió nada. Lo que sí ha hecho Ignacio en Alcalá fue otra vez encontrarse. ¿Encontrarse con quién? Ignacio se encontró con mujeres y mozas y estudiantes y frailes. Y los testimonios dicen que a Ignacio se lo veía conversar con mujeres y personas, pareciera que las mujeres no eran personas, oyendo lo que platicaba el dicho Íñigo. Entonces, estas mujeres y estas personas que se acercaban a Ignacio a tener conversaciones eran mujeres, muchas de ellas prostitutas. Sabemos que en todas las grandes ciudades, sobre todas las ciudades que son de estudiantes, en esa época, para acceder a la universidad, tenían que tener mucho dinero, eran jóvenes, apuestos, acaudalados, que tenían dinero para pagar
a una mujer del área de la prostitución. Entonces, muchas mujeres iban a estas ciudades, a los entornos de estas ciudades, porque había estudiantes. Entonces, algunas de ellas pertenecían a la prostitución y se acercaban a conversar con Ignacio. Pero no solamente ellas, hay otras que esas mujeres no constan con nombre y apellido, pero sí constan con nombre y apellido estas que se acercaban al hospital. Entonces hay una tal Benavente, una Isabel de Sánchez, una tal hija de Isidro, una Beatriz Ramírez, y otras que no sabemos el nombre, como dice el documento. Acá nos podemos preguntar, Íñigo, ¿de qué hablabas con estas mujeres? ¿De qué hablabas con muchachitas que se dedican a la prostitución? ¿De qué hablabas con una viuda? ¿De qué hablabas con una joven que estaba esperando casarse o entrar al convento? ¿Hablabas de lo mismo que hablaban aquellos muchachitos que conociste en Barcelona y que te dieron esa paliza? Yo creo que no. Acá Ignacio empieza a dar los ejercicios espirituales de acuerdo a la anotación 18 y 19. A los ejercicios espirituales en la vida corriente, los ejercicios espirituales adaptados. Entonces, Ignacio empieza a enseñar el examen de conciencia, porque la documentación, los testimonios dicen que muchas de estas mujeres que eran prostitutas dejaron la prostitución. Cambiaron de vida. Les hablaba de los sacramentos, le hablaba de los principios de la fe, de los mandamientos, del discernimiento, de los modos de orar. Yo creo que Ignacio acá le fue transmitiendo su experiencia. Ignacio también ha vivido un cambio, Ignacio también ha vivido una conversión de un Dios que está afuera, que hace templo afuera, a un Dios que hace templo en él. Dios fue habitando en Ignacio y le fue haciendo tomar conciencia de la experiencia gratuita y amorosa de Dios en su persona, en su historia, en su vida. Y esa es la gran iluminación del Cardonero. Ignacio se da cuenta que Dios no está afuera, que Dios está adentro, que habita en él. Y esa experiencia él intenta que las personas que se vinculan con él también la tengan. Entonces, claramente que estas mujeres fueron las receptoras de este primer ensayo de Ignacio dando los ejercicios espirituales. Y así Ignacio va a llegar a Salamanca. Y en Salamanca va a hacer lo mismo. Ignacio va a empezar a dar los ejercicios espirituales y la Inquisición lo va a seguir persiguiendo. El primer llamado de atención que Ignacio tiene de parte de los inquisidores fue en Salamanca. Y el segundo periodo un poquito más largo ha sido, incluso ha estado preso, en Salamanca. Entonces, la primera observación en Alcalá, la segunda en Salamanca. ¿De parte de quién? De parte de los dominicos. ¿Y qué les llamaba la atención a estos dominicos que estaban también metidos en los procesos inquisitoriales? Los ejercicios espirituales. ¿Y de qué lo acusaban a Ignacio? De alumbrado. ¿Y por qué aparece esta mujer en la autobiografía? ¿Y por qué aparece citada y nombrada por Rivadeneira?
porque esta mujer, Teresa Enríquez, lo que ella quería era pagar la fianza para sacarlo de la cárcel a Ignacio y a sus compañeros, porque Ignacio ya en Barcelona empezó a tener un grupo de compañeros que fueron con él hasta Alcalá, y de Alcalá se trasladaron hasta Salamanca, y se dedicaban a conversar, a platicar con las personas, y de qué conversaban y de qué platicaban, y de los ejercicios espirituales. Entonces, cuando ellos estaban en la cárcel, esta mujer, Teresa Enríquez, quiere pagar para sacarlo a Ignacio de la cárcel. Ignacio dice que no, que él quiere salir de la cárcel mostrando que no es ningún hereje y que lo que él enseña está de acuerdo a lo que la Iglesia pide y dice, la Iglesia de ese momento. Entonces, para él era muy importante mostrar que él no estaba en ningún círculo de alumbrados, no estaba en ningún círculo de herejes. Tenemos que recordar que el tema del alumbradismo y el tema de la Inquisición es un problema que solo ha vivido España. No es algo que ha afectado a toda Europa. Pero Ignacio es hijo de su tiempo, es hijo de su época, y le ha tocado vivir todos estos procesos, digamos, todas estas situaciones complejas que ha vivido la espiritualidad del siglo XVI. Así como ha vivido complejidad, ha sido una fuente frondosa de mucha espiritualidad, de mucho calado espiritual. No solamente tenemos a Ignacio de Loyola, sino que también tenemos a una Teresa de Ávila, a un San Juan de la Cruz, que han pertenecido a esta misma época, son contemporáneos a Ignacio. Acá otra vez vamos a volver a qué aprendió Ignacio de toda esta relación con las mujeres. Obviamente que Ignacio, al tratar tanto con las mujeres, tanto en la corte como en su ámbito familiar, de manera particular, en la relación que él ha tenido con su cuñada Magdalena, con las primeras compañeras de Ignacio en Manresa, con los círculos de mujeres con el que compartió tanto en Barcelona, en Alcalá y en Salamanca, sin duda alguna, Ignacio conoció la sensibilidad espiritual femenina. Reflexionó sobre su primera teología espiritual sistemática, que son los ejercicios espirituales. Ignacio tiene una teología espiritual muy profunda. Incluso hoy podemos decir que hay una dogmática ignaciana, hay una espiritualidad ignaciana, hay una antropología ignaciana, pero Ignacio nunca se dedicó de manera sistemática, como por ejemplo un Santo Tomás de Aquino, que nos ha dejado el legado de la Suma Teológica. Ignacio no ha hecho eso. Lo que Ignacio nos ha dejado de manera sistemática, por escrito, es el libro de ejercicios espirituales. Y el libro de ejercicios espirituales también es una compilación de grandes fuentes de espiritualidad de la época. El libro de los ejercicios espirituales, como bien sabemos, es un compendio de ejercicios, como su nombre lo indica, que ya y él lo sistematizó, pero era algo que en la época se iba viviendo, se iba experimentando. Entonces, él empieza con estas mujeres, como ya lo he dicho anteriormente, a hacer una praxis de esos ejercicios leves o acomodados, como solemos llamarles ahora, haciendo alusión a la anotación 18-19. También Ignacio aprendió lo que es la prudencia en el modo de relacionarse con las mujeres, porque él era también, de manera particular, pero también la incipiente Compañía de Jesús ha sido muy perseguida, sobre todo por el gran inquisidor Melchor Cano, respecto al modo de relacionarse y vincularse con las mujeres, con las familias, etcétera, etcétera. Acá hay otra anécdota que pasó en Salamanca,
que él estuvo demorado más tiempo todavía en la cárcel porque lo acusaban también de haber hecho manipulación de conciencia de una mujer que con su hija se fueron a una peregrinación, y hasta que la mujer y la hija no volvió de la peregrinación y dijo que Ignacio era inocente, a Ignacio no lo han liberado. Pero bueno, entonces Ignacio ha tenido llamados de atención bastante serios respecto de su modo de relacionarse con las mujeres. Un tema bastante sensible para la época, para la iglesia. Acá vamos a Roma. En Roma, Ignacio se va a encontrar de vuelta con Isabel Roser. ¿Y de qué manera Ignacio se va a encontrar de vuelta con Isabel Roser? Isabel Roser estaba en Barcelona, acababa de enviudar, y quería ir a Roma, a vivir en Roma y a pertenecer, como el texto lo dice, estar debajo de la obediencia de Ignacio y hacer votos de castidad y de pobreza. Ignacio trata de desmotivarla a Isabel Roser. Gracias a sus primeros compañeros, hace un intento de comunicación con Isabel Roser, y le dice que ella siga con su vida de buena cristiana en Barcelona, que ella estaba haciendo algo muy bueno. Pero Isabel Roser era una mujer muy empecinada, tan empecinada y tan valiente y tan determinada que le escribe al Papa Pablo III. ¿Y por qué le escribe al Papa? Porque ella sabía perfectamente que Ignacio y los primeros compañeros habían hecho voto de obediencia al Papa. Entonces, como era una mujer muy influyente, creía que de esta manera no iba a tener ningún inconveniente. Entonces, ella se dirige por carta al Papa y el Papa le autoriza a ella a hacer votos en la compañía de Jesús. Por lo tanto, Ignacio, sin estar de acuerdo, hace caso al Papa y le toma los votos a Isabel Roser. Y la constancia de que le toma los votos está en que está archivado el documento, así como se han archivado documentos de los primeros jesuitas que hacían los votos en la compañía de Jesús. Acá hay un detalle muy particular. Los jesuitas en la compañía de Jesús hacían los votos en latín. Isabel Roser y sus dos compañeras, dos amigas de Isabel Roser que acompañan a Ignacio, que la acompañan a ella a estar ante Ignacio en Roma y a pedir la pertenencia a la compañía de Jesús, hacen los votos en catalán. De acá podemos sacar un conocimiento como muy curioso, un dato muy curioso, que Ignacio también, entre todos los idiomas que aprendió, hablaba y entendía sobre todo el catalán, porque una persona no puede tomar votos en un idioma que no conoce. Entonces, Isabel Roser y sus dos compañeras sí hacen voto en la compañía de Jesús el 25 de diciembre de 1545. ¿Qué pasa con estas mujeres que hacen los votos a la compañía de Jesús? ¿Perseveraron? ¿No perseveraron? Bueno, resulta que Ignacio, después de que ellas hacen los votos, hace lo mismo que hace con cualquier jesuita que hace los votos a la compañía de Jesús. Le da una misión. ¿Qué misión le da a Isabel Roser y a sus primeras compañeras? Que se hagan cargo de la Casa Santa Marta. ¿Qué era la Casa Santa Marta? La Casa Santa Marta era un lugar que acogía a las prostitutas que estaban en Roma y no tenían a dónde alojarse, a dónde hospedarse. Como volvemos a repetir, en toda gran ciudad la prostitución solía estar, sobre todo en una ciudad tan cosmopolita como es Roma. Para los papas, el tema de no saber qué hacer con estas mujeres era un problema. Y ellos lo que a veces buscaban eran expulsarlas de la ciudad.
Ignacio, sin embargo, con su fineza de espíritu, con su delicadeza y con la buena relación que él ya había tenido con estas mujeres, sobre todo en Alcalá, logra hacer una casa que hospede, que acoja a estas mujeres. Entonces, Isabel Roser y sus dos amigas su misión principal va a ser atender esta casa. ¿Qué es lo que pasó con Isabel Roser? Isabel Roser era una mujer muy adinerada. Como todos los jesuitas que entran a la Compañía de Jesús, ponen a disposición de la compañía sus bienes. Ella también tuvo que hacer eso. Pero Isabel Roser empezó a desconfiar de la administración que los jesuitas podían estar haciendo de sus bienes. Entonces, Ignacio, al parecer, se molestó por esta falta de confianza, por así decir, invitó a Isabel Roser con sus contadores y trajo él sus administradores y le dejó en claro a Isabel Roser que su dinero, sus posesiones no habían sido tocadas por la Compañía de Jesús, pero ya Ignacio no quedó del todo tranquilo. Ignacio acá estaba fundando la Compañía de Jesús, Ignacio estaba forjando los cimientos de la incipiente Compañía de Jesús, que se explayaba por todo el continente, entonces no podía estar en estas dificultades. Entonces, por la misma vía que Isabel Roser utilizó para ingresar a la Compañía de Jesús, Ignacio le pidió también al Papa que le dimita de los votos a Isabel Roser y a las dos compañeras. Entonces, Isabel Roser se regresa a Barcelona, continúa con su vida comprometida con Dios y sigue manteniendo una muy buena relación con Ignacio hasta el final de sus días. O sea, la amistad, el cariño y el vínculo forjado de tantos años entre Ignacio e Isabel Roser no se ha quebrantado. Sí ha vivido una situación crítica, pero no se ha quebrantado. En esa misma época había otro círculo de mujeres que estaban en Valencia y en Gandía en 1544, o sea, en la misma época que Isabel Roser ingresaba a la Compañía de Jesús, ella hace los votos en 1555, eran grupos de mujeres que también pedían por escrito ingresar a la Compañía de Jesús. Acá hay un dato muy importante. Las mujeres en esa época no tenían como el privilegio de hacer la experiencia de los ejercicios espirituales completos. Acá hay datos que estas mujeres sí habían tenido la experiencia de haber hecho los ejercicios espirituales completos. O sea, tenían subyecto para hacer los ejercicios espirituales completos. Entonces, ellas por escrito también manifiestan libre y deliberadamente el deseo de hacer votos en la Compañía de Jesús. Y todos estos registros están a través del epistolario. Ellas piden, solicitan, pero ya Ignacio no toma la decisión. Ignacio declina la decisión hacia los jesuitas, como por ejemplo los primeros compañeros, y que los primeros compañeros se inclinen más bien por sí o por no. Obviamente sabemos, porque si no estuviese constado, que llegan a la conclusión de que no. Entonces, estos dos grandes círculos de Valencia y de Gandía no van a llegar a Roma a pertenecer a la Compañía de Jesús, ni siquiera a pertenecer a la Compañía de Jesús en sus lugares, ¿no? En la misma España. No podemos dejar de mencionar a una gran mujer en la vida de Ignacio desde Loyola hasta Roma. ¿Quién es esta gran mujer? Nuestra Señora, como a Ignacio le fascina nombrarla. Vamos a ver acá concretamente, en primer lugar, a Nuestra Señora de Olaz, que está en la ermita, que está a pocos pasos de la Casa Torre de Loyola.
Se puede ir caminando muy tranquilamente hasta Nuestra Señora de Olaz. Se supone que ahí Ignacio pasó muchas horas de su vida contemplando esta imagen. Después también de camino a Manresa, de camino a Montserrat en primera instancia, se va a ir al santuario de Aránzazu y después obviamente va a llegar al santuario de Montserrat, donde va a hacer la vela de armas y le va a entregar su vida, sus armas a la morenita de Montserrat. ¿Dónde está documentado todo esto? Esto está documentado en el texto llamado Autobiografía, desde el número 38 hasta el 40. Pero todos los que hemos hecho ejercicios espirituales sabemos que Ignacio nos invita muchas veces a tener un coloquio con María, con Nuestra Señora. Prácticamente en todos los coloquios está la presencia de María. En el epistolario ignaciano también vamos a encontrar la presencia de María. En el diario espiritual también Ignacio va a hacer alusión a Nuestra Señora. Por lo tanto, podemos decir que en todos los documentos fuentes, Nuestra Señora es protagonista. Nuestra Señora de la Estrada, Nuestra Señora del Camino, es la patrona de la Compañía de Jesús. Entonces, es claramente muy significativa la devoción de María, de Nuestra Señora, en la vida de Ignacio. Una herencia recibida de parte de la familia que lo va a acompañar a lo largo de todos los años. Vamos a recapitular. El ver, oír y mirar a Íñigo Ignacio y su vínculo con las mujeres, desde la devoción a Nuestra Señora, como acabamos de mencionar, las mujeres en la familia de Íñigo y las mujeres en la corte, las mujeres en la fantasía de Íñigo, las primeras compañeras de Íñigo, llamadas les Íñiguez, como le gusta decir a José García de Castro, y la Beata de Santo Domingo, que está situada en la autobiografía como la mujer de muchos años, que se dice que ha sido la gran acompañante espiritual de Ignacio. Después nos encontramos con estas mujeres en el convento de las Jerónimas, las mujeres del convento de las Benedictinas, de las Dominicas, y después nos vamos a encontrar con las mujeres devotas de Alcalá y Salamanca, el Círculo de Valencia y de Gandía, y las mujeres jesuitesas en Roma, en 1545-1546. ¿Qué es lo que pasó con la compañía? ¿Cuál fue el modo de proceder? Bueno, una de las cosas fue que había siempre una división. Había jesuitas que, como ya antes he mencionado, que estaban a favor de dar los ejercicios espirituales a mujeres, y otros que decían que los ejercicios espirituales tenían que ser solo a los varones. Bueno, ahí había opiniones varias, como las hay hasta el día de hoy. Ignacio y sus primeros compañeros, en su afectividad, en su determinación, estaban abocados a discernir y a consolidar el carisma de la naciente Compañía de Jesús. Estaban ocupados en eso. Entonces, porque a veces nos hace un poco de ruido y decimos, y bueno, ¿por qué Ignacio no admitió a las mujeres? ¿Y por qué los primeros compañeros no admitieron a las mujeres? Y porque todas sus energías estaban puestas en otra cosa. Pero para que nos quedemos muy tranquilas, así como estamos hasta el día de hoy, promoviendo la espiritualidad ignaciana después de 500 años, y podemos estar hablando de Ignacio como si fuera nuestro compañero de camino, nuestro padre Ignacio, aunque no vivamos las constituciones de la Compañía de Jesús. Somos mujeres ignacianas, como también hay tantos y tantos varones ignacianos que no pertenecen a la Compañía de Jesús, pero abrevamos de esas fuentes de agua viva que siguen manando hasta el día de hoy, de Manresa hasta la actualidad. Entonces, lo que nosotros vamos teniendo es una amplitud de mirada. Vamos a ver unos ejemplos nada más. ¿De qué eran acusados? De que comunicábamos mucho
en casas y con mujeres, y que hacíamos señores de la casa donde conversábamos de manera que todo se hacía por nuestro parecer. Esta es una acusación muy seria de manipulación de conciencia. Entonces, Melchor Cano denunciaba que estos hombres que se complacen en conversaciones íntimas con mujeres y van a su casa con pretextos de convertirla. Es muy grave esa acusación. Y otra acusación no es solamente a Ignacio. Melchor Cano se dedicó a perseguir a la naciente Compañía de Jesús también. Y una de las maneras que tenía era molestarlo con el tema de la relación con las mujeres. Otra imagen muy bonita que es bueno traer a colación es que este elenco de mujeres, tanto Margarita de Parma, Leonor de Osorio y Luisa de Carvajal y Mendoza, sobre todo las dos primeras que acabo de mencionar, ellas tenían una relación muy estrecha con la incipiente, naciente Compañía de Jesús, y se dice que las dos han contribuido, una, Margarita de Parma, a que el Papa aprobara las constituciones de la Compañía de Jesús. Y la segunda, que tuvo una influencia muy grande, ¿por qué? Porque era nada más ni nada menos que la esposa del embajador del emperador en la Santa Sede. Entonces, si Ignacio y los primeros compañeros estaban llegando a lugares donde el emperador tenía su gobierno, en muchas tierras de Europa, claramente que esta mujer tenía mucho poder para conversar con su esposo y que su esposo interceda ante el emperador. Luisa de Carvajal y Mendoza es una mujer que ha dado su vida prácticamente por la Compañía de Jesús sin mucho fruto. Ella quiso actuar desde sus influencias para que la Compañía de Jesús pudiera estar en Inglaterra. No tuvo mucho éxito, pero sí vale la pena mencionarla porque ha hecho un intento bastante interesante. Entonces, estas mujeres han colaborado de manera estricta con el trabajo apostólico de la Compañía de Jesús. Acá va a haber otra gran mujer, Juana de Austria, de España. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es la hija del emperador. Es acompañada, se podría decir, hija espiritual de nada más y de nada menos que del duque Francisco de Borja. Va a ser la regente de España entre 1554 y el 59, ¿y qué hace esta mujer? Esta mujer pide, una vez que enviuda, pide pertenecer a la Compañía de Jesús. Otra vez deliberan los jesuitas, pero acá estamos ante una dificultad bastante importante. No nos olvidemos que ella es la hija del emperador. Entonces hubo una excepción en la Compañía de Jesús y incorporó la Compañía de Jesús a Juana de Austria y la admiten con una consigna. Había un pacto de sigilo entre la Compañía de Jesús y Juana de Austria. Ella nunca dijo que ella era jesuita y los jesuitas nunca dijeron que ella pertenecía a la Compañía de Jesús con votos. Entonces, cuando hay intercambio de cartas, cuando hay comunicación con ella, se suele decir que se refiere a Mateo Sánchez o Montoya. Esta mujer, en la carta de admisión, pertenece al 3 de enero de 1555, pero lo que no está documentado, como sí está documentado los votos de las otras mujeres, con ella no encontramos ese documento. No sabemos cuándo ella ha hecho los votos, pero sí la carta de admisión consta de 1555. Esta mujer funda el Monasterio de las Descalzas, que está en Madrid. Ella es una religiosa seglar, más bien se cree que ha tenido una espiritualidad más bien franciscana, por la influencia que ha tenido con Francisco de Borja. No nos olvidemos que Francisco de Borja estuvo al servicio de Isabel la Católica. La Isabel la Católica tenía una corriente muy profunda de espiritualidad franciscana, entonces esta mujer pertenecía más o menos al mismo círculo.
Ella muere en 1573 en el Escorial a los 38 años y está enterrada en Madrid, en el Monasterio de las Descalzas. Ahí vemos la foto de su sepultura. ¿Cuántas instituciones femeninas de espiritualidad ignaciana hubo antes de la supresión de la Compañía de Jesús? 6, entre 1585 y 1609. Después viene la supresión y la expulsión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773, y acá otra vez va a aparecer una gran mujer que a mí me cae muy simpática, particularmente. Esta gran mujer va a ser nada más ni nada menos que la zarina Catalina II de Rusia. Ella, al no ser católica, apostólica, romana, no tuvo que hacer caso a la bula en la que decía que los jesuitas tenían que ser expulsados de todos los reinos. Ella no tenía ese problema. Ella le dijo: lo siento mucho, querido Papa, pero yo no soy católica. Entonces, la Compañía de Jesús, tenemos que recordar que sí fue expulsada, pero de Rusia no. Entonces la Compañía de Jesús siguió en Rusia. Y la emperatriz, hay una documentación, y a mí me da mucha ternura evocarla, que ella estaba en presencia de los novicios rusos que estaban haciendo sus votos, y ella, el provincial, le presenta a los novicios y le dije: emperatriz, estos son vuestros hijos, y ella respondió: sí lo son, sí lo son. Así que le debemos que la Compañía de Jesús no se haya extinguido de la faz de la tierra, en el único lugar, gracias a una mujer que no ha sido católica. Y bueno, y de pronto llegamos en ese tiempo de expulsión, de reducción, al Cono Sur. Y en el Cono Sur nos encontramos en la Argentina. Y en la Argentina vamos a Santiago del Estero. ¿Y con quién nos encontramos allí? Con quien el Papa Francisco hace poco la ha llamado como la beata de los ejercicios espirituales. ¿Quién es esta mujer? María Antonia de Paz y Figueroa, o María Antonia de San José. Esta mujer nace en 1730, muere en 1799. Esta mujer sí conoce a los jesuitas, sí tiene la experiencia de los ejercicios espirituales de mano de los jesuitas, pero cuando los jesuitas son expulsados de la Argentina, ella es la que conserva los ejercicios espirituales y se traslada desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires y funda la Santa Casa de Ejercicio. Hace unos días ha sido su fiesta. Entonces, esta mujer es una mujer muy significativa, así como he nombrado lo significativa que ha sido la zarina de Rusia. Y después de cuando la Compañía de Jesús vuelve otra vez a ser aceptada dentro de la Iglesia, entre 1514 y en 1976, hay un total de 209 congregaciones religiosas de espiritualidad ignaciana. Y mujeres que han enriquecido el carisma y que están mencionadas en un libro que se llama Las Mujeres Ignacianas. Ahí hay un elenco importante de muchas mujeres, muchas de ellas santas, fundadoras, algunas de ellas de congregaciones religiosas, incluida la mía. Entonces, estas mujeres han tenido una relevancia muy importante porque han accedido a la experiencia de los ejercicios espirituales. Muchas de ellas han tomado las constituciones de la Compañía de Jesús y la fuerza de los ejercicios espirituales para impregnar, para fundar sus congregaciones religiosas, sus comunidades, o bien solamente han tomado la fuerza de la experiencia de los ejercicios espirituales y tienen constituciones propias. Hoy es un día para hacer un gran homenaje a todas estas mujeres que desde los primeros momentos de la conversión de Ignacio en Manresa creyeron en él.
lo apoyaron, lo animaron, lo cuidaron, rezaron por él, le dieron cariño, recibieron también cariño de parte de él, acogida de parte de él, pero sobre todo porque creyeron en el frágil proyecto de la Compañía de Jesús, lo alentaron, oraron por ellas, por todas ellas, y que han abierto esa puerta para que muchas de nosotras también hoy podamos llamarnos mujeres ignacianas, varones ignacianos, que seguimos respondiendo a la fuerza que el Espíritu Santo nos invita a dejarnos conducir cuando nos preguntamos, como Ignacio se preguntó en su diario espiritual, ¿a dónde me queréis llevar? Y bueno, así como Ignacio se preguntaba, ¿a dónde me queréis llevar? Y sin saberlo a dónde iba, se dejó conducir por el Espíritu Santo, nosotros como varones y mujeres de este siglo, en esta realidad, invitados también desde la espiritualidad ignaciana por el Padre General, a repreguntarnos, a preguntarnos de qué manera nos ubicamos, de qué manera nos situamos desde el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús, desde nuestro aquí, desde nuestro ahora, con lo que nosotras somos, con lo que nosotras tenemos y con lo que nosotras podemos aportar al aquí y ahora de una humanidad que está muy sedienta justamente de esa comunicación inmediata de la criatura con el Creador, que se da de manera explícita a través de la experiencia de los ejercicios espirituales, de la conversación espiritual y de todos los apostolados que tengan que ver con la ayuda de las ánimas, como a Ignacio le gustaba decir. Entonces, en este día, todos los que estamos aquí honramos a este gran grupo de mujeres que gestó biológicamente a Ignacio de Loyola, pero que también lo gestó, lo acunó en su seno, en sus incipientes pasos de esa espiritualidad nueva que está enclavada en la España del siglo XVI. Muchas gracias y ahora nos abrimos a todas las preguntas que querramos hacer para intercambiar y enriquecer este conversatorio, que nos puede ayudar mucho a seguir encontrando respuestas a esta pregunta de ¿a dónde me queréis llevar, Señor? Muchas gracias.